Estamos de vuelta en Buenos Aires Cosmopolita, son las 13 horas y 8 minutos de la tarde en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @.0.me y @BA Cosmopolita. Y además, todas las entrevistas, todas las secciones de este programa quedan colgadas en YouTube. Así que también aprovecho para invitarlos a que si ven en diferido las secciones de este programa puedan, bueno, suscribirse a mi canal, darle ahí a la campanita y dejarnos comentarios, regalarnos un corazoncito que no cuesta nada. Hoy en día darnos amor, así sea a través de las redes sociales. Déjenme su corazoncito, su like, su comentario, así también sé qué entrevistas les han resultado más interesantes y bueno, que también podamos establecer un diálogo respecto a los temas de los que hablamos con los artistas invitados a este programa a través de esa plataforma, a través de YouTube. Así que bueno, los espero también por ahí. Bien, yo hoy voy a compartir con ustedes un ejercicio que hice esta semana, pero quiero comenzar compartiendo lo siguiente. Ustedes no sienten con frecuencia que llegan o que están llegando tarde a muchas cosas. ¿A qué me refiero? A ver películas, a ver obras de teatro, a descubrir cantantes, a leer libros, ¿no? Yo estoy como con un delay que ya me da miedo pensar que es irremontable. O sea, como que tengo que ir resignándome a que no voy a poder transitar todas las manifestaciones artísticas y culturales que quisiera, ¿no? Por algo básico, el paso del tiempo. Bueno, esta semana llegué tarde, pero llegué a dos cosas. La primera es una película que se estrenó en el año 2020 y bueno, que causó furor, sobre todo por el guión adaptado, que era un guión adaptado de una obra de teatro, a la gran pantalla, y por la magistral actuación de su protagonista, que bueno, lo hizo acreedor de los premios BAFTA y Oscar a Mejor Actor. Y la segunda cosa de la que me enteré recién esta semana es de la exposición que hay, una exposición que hay en el Malva desde el 14 de marzo, de un artista plástico argentino nacido en 1961 y que ha expuesto en el MoMA, en el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid, en la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo en París, representó a Argentina en la Bienal de Venecia y yo flipé en colores cuando vi en el Teatro San Martín, yo estuve ahí en el público, viendo en el Teatro San Martín la escenografía que este artista porteño diseñó para la puesta en escena que hicieron en el año 2022 de una de mis obras de teatro favoritas de la vida, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Yo estuve ahí, flipé cuando vi la escenografía. Bueno, ya les voy a contar cuál es la película y quién es ese artista. Lo cierto es que el film, lo vi esta semana, ahora en Jueves Santo, me conmovió profundamente y revivió un miedo tremendo con el que yo he lidiado desde el momento en el que entendí, siendo niño, bueno, que algún día yo sería viejo, que algún día mis abuelos y mis padres podrían requerir ellos de mi cuidado y no al contrario, ¿no? Y tuve una especie de revelación al comparar esa película con los cuadros de este pintor. Miren, hay algo profundamente fértil y también profundamente revelador en el gesto de poner en diálogo disciplinas distintas. El cine y la pintura, por ejemplo, no solo se diferencian, obvio, en sus materiales, en sus técnicas o en sus tiempos, sino que también proponen modos distintos de habitar el mundo. El cine avanza, se mueve, narra, es dinámico. La pintura no, la pintura se detiene, suspende, ¿no? Condensa. Y sin embargo, cuando una imagen cinematográfica y una imagen pictórica se espejan, pueden multiplicar su potencia, pueden prestarse unos a otros sentidos, significados. A veces incluso logran decir juntas lo que ninguna podrá expresar por sí sola. Bueno, hoy quiero invitarles a evitar ese cruce, ¿no?, entre cine y artes plásticas, a mirar una película desde un cuadro o desde una colección de cuadros y a leer una pintura como si fuera una escena. Yo les quiero hablar de El Padre, esa película que se estrenó en el 2022, por eso les digo que llegó tarde la cosa, pues recién la vi el jueves pasado, Jueves Santo, que fue dirigida por Florian Zeller y protagonizada magistralmente por el señor Anthony Hopkins. Y de la obra plástica del artista argentino Guillermo Cuitca. Miren, también quiero que pensemos en cómo ambas nos sumergen en una misma experiencia, y es la experiencia de la desorientación.
la pérdida de las coordenadas, de la mente cuando empieza a quebrarse, a romperse. Vamos a empezar con la película, ¿no? En El Padre, Anthony, porque además el equipo de esta película decidió que el personaje se llamara igual que el actor, lo cual a mí como actor y como amante de la cultura y de las artes, también genera como un significado particular, ¿no? Pensar que un baluarte tan enorme como Anthony Hopkins para el mundo de la actuación, para el mundo del cine, eventualmente en la vida real él pudiera perder la memoria. Bueno, el personaje de Anthony es un hombre mayor que comienza a perder la memoria, pero la película no se limita a mostrar los síntomas de la senilidad. La película nos mete dentro de esos síntomas, porque lo primero que escuchamos nosotros es una pieza musical, que es el aria What Power Art Thou, que es de la ópera El Rey Arturo, de 1691, de Henry Purcell, que también es conocida como The Cold Song o la canción fría. Nosotros comenzamos a escuchar esa pieza musical a alto volumen, y por ahí lo que me pasó es que yo pensé que sería como una música extradiegética, ¿no? Estas piezas musicales que son parte del soundtrack de la película y que no es que están siendo ejecutadas por los actores, por los personajes en la ficción. Entonces, al inicio yo pensaba eso y pronto nos damos cuenta de que no, que esa pieza musical la está escuchando el personaje interpretado por Anthony Hopkins y que deja de sonar cuando él se saca los auriculares. Entonces es el primer guiño para nosotros darnos cuenta de que vamos a transitar la película como la transita el personaje. Vamos a escuchar lo que él escucha, vamos a ver lo que él mira. Bueno, cuando él se quita los audífonos, la música se detiene, nos anuncian este código de la película y a partir de ese momento, bueno, la dirección, el montaje, los escenarios, todo está diseñado para confundirnos. El departamento en donde él está viviendo cambia sin aviso. Los muebles no están donde deberían estar. Un cuadro de su hija tampoco aparece de pronto. Una hija tiene la voz de la otra. Un rostro familiar se vuelve extraño. El tiempo comienza a curvarse, ¿no? A superponerse, a borrarse. No hay flashbacks, no hay explicaciones, solo hay desorientación para el personaje y para nosotros que estamos viendo la película. Nosotros como espectadores quedamos atrapados entonces dentro de esa confusión, viviendo desde adentro una mente que ya no puede organizar el mundo. Ese es el panorama que presenta la película. Vamos ahora con los cuadros de Guillermo Cuitca, de este artista plástico argentino. Guillermo Cuitca, por su parte, entonces él lleva décadas trabajando con una estética de la fragmentación. Sus cuadros están llenos de planos, ¿no? Mapas de ciudades, diagramas de teatros, plantas arquitectónicas, pero nada en ellos, en esas obras, está donde debería. Entonces, las ciudades no tienen nombres, los mapas no tienen escalas. Estoy hablando de la obra de Guillermo Cuitca. Los teatros no tienen actores. Las camas, que es un elemento repetido como un motivo reiterado en los cuadros de Cuitca, aparecen aisladas, ¿no? Como camas flotantes, flotando en espacios abstractos, casi clínicos. Lo que pinta Cuitca no son lugares, son residuos de lugares. Son intentos fallidos de memoria espacial. Es como si alguien tratara de recordar su casa, ¿sí? Su ciudad, su habitación, y solo pudiera recuperar fragmentos, líneas, ecos. En este punto, no solo me pasó de ir combinando la apreciación de la película y de la colección de cuadros de Guillermo Cuitca, sino también comenzó a resonarme en mi experiencia como migrante. Y entonces ahí me cayó una ficha un poco difícil de digerir, que es, wow, en alguna medida la experiencia de migración, sobre todo cuando nosotros volvemos a nuestro lugar de origen, se puede parecer a la senilidad. Ya esto que estoy diciendo va a tomar un poco de sentido. Se produce este cruce, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto El Padre, la película El Padre, como en los cuadros de Cuitca, lo que vemos es la pérdida del espacio como un orden del mundo. La casa ya no es un refugio. La casa de este hombre es un laberinto. El mapa de Guillermo Cuitca ya no orienta, no es algo que se use para orientar, sino que confunde. El cuerpo ya no tiene un lugar.
La cama, que además es un símbolo de extrema intimidad, flota desanclada, también sin un lugar, y el tiempo se desvanece. En ambos casos, la desorientación no es un recurso estético, ni en la película, ni en el cuadro, ni en los cuadros. Es una forma de narrar la fragilidad del yo, la fragilidad de la identidad, de quién soy. De contar lo que pasa cuando ya no sabemos quiénes somos, ni dónde estamos, ni con quién hablamos. Cuando el presente se deshilacha como una tela que comienza a deshacerse, cuando el pasado se va borrando. Hay otro elemento común en estos cuadros de Guillermo Cuitca y en la película El Padre, tanto narrativamente como a nivel de dirección de arte, y son los objetos. En El Padre, la tetera, por ejemplo, cambia. El sillón desaparece, el cuadro desaparece, hay un reloj que se pierde y que de repente él recupera sin ninguna lógica. Los objetos en los cuadros de Cuitca y en la película El Padre son fantasmas, ¿no? Aparecen y desaparecen, como recuerdos intermitentes. En las obras de Cuitca, los objetos están vaciados de presencia. Sí, como que la cama no tiene cuerpo, está fragmentada, está quebrada. El teatro no tiene un público. Esos dibujos de las salas de teatro, esos planos, las butacas vacías. Y además, en la manera en la que están hechos, pintados, te da esa sensación de vacío. El plano no te lleva a ninguna parte. Entonces, ambos artistas, Seller a través de la dirección del Padre y Cuitca en sus cuadros, nos dicen que el mundo material persiste, pero que ya no tiene sentido. Como si la realidad continuara su marcha, indiferente al desmoronamiento interno de quien la habita. Y ahí volví a conectar con mi experiencia como migrante el año pasado cuando volví a Caracas, después de 9 años de no ir. Fíjense, nosotros podríamos pensar que este artista plástico argentino, Guillermo Cuitca, construye una cartografía del deterioro, ¿no? Un conjunto de mapas del deterioro. Así como un mapa representa un territorio, bueno, sus cuadros representan la imposibilidad, entre otras cosas, la imposibilidad de habitar un territorio cuando la mente se rompe. Y eso es lo que experimenta el personaje de Anthony. Un cuerpo que sigue presente en un espacio, pero cuya conciencia ya no lo puede nombrar. Entonces ya no sabe si está en su departamento, si está en el departamento de la hija, si está en la clínica de cuidado. No solo no puede nombrarlo, sino que en consecuencia no puede reconocerlo, no puede situarse en él. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya no reconocemos lo que nos rodea? Cuando el tiempo ya no es lineal, cuando los vínculos se confunden, cuando los rostros cambian, cuando el espacio se convierte en una trampa. Bueno, tal vez la película El Padre y la pintura de Cuitca se respondan mutuamente. Tal vez uno ofrece el sonido que la otra calla. Tal vez ambos son intentos dolorosos, poéticos, sí, pero bueno, al menos yo lo veo de esta manera, son dolorosos. Son formas dolorosas de dar forma a eso que no se puede decir con palabras, que es la desintegración progresiva, la desintegración lenta del yo. En una de las escenas finales fortísimas de la película, Anthony Hopkins dice: siento que estoy perdiendo todas mis hojas, como si fuera un árbol en otoño. Esa imagen del árbol deshaciéndose, ¿no?, que se va despojando de las hojas, podría estar colgada en un museo. Podría estar fácilmente colgada en una galería firmada por Guillermo Cuitca. Porque también él pinta la caída de las hojas. Pero no son las hojas de un árbol, sino las hojas del espacio. Las hojas del sentido. Las hojas de la memoria. Y nosotros, como espectadores, como oyentes, como cuerpos sensibles interactuando con la obra, podemos quedarnos un rato ahí, en ese otoño compartido, en esa zona donde la pintura y el cine nos enseñan a mirar el mundo cuando el mundo se rompe. Ambas obras, debo decir, que me interpelaron muchísimo. Primero como migrante que regresó a su país ahora de visita y encontró un mundo suspendido en el tiempo. A mí no se me va a borrar de la cabeza el recuerdo de entrar una vez de nuevo a mi habitación, al cuarto que fue mi cuarto la mayor parte de mi vida en Caracas.
era un mundo suspendido en el tiempo, pero en color como sepia. Un mundo al que ya uno no pertenece del todo. De hecho, con seres amados que no lucen igual, con vínculos familiares y amistosos que tampoco son los mismos, con un yo que ha cambiado significativamente y que entonces se contrasta con la autoimagen, con la autopercepción que tenía yo en la cabeza y que, bueno, que ahora se deshilacha. También me interpeló como artista, como actor, eh, porque, coño, la actuación de Anthony Hopkins es multidimensional. O sea, es laberíntica, es humana, confusa, como la mente del personaje que interpreta. Nosotros vemos a este señor, este maestro, lo vemos pasar de ser un viejo amargado, grosero, a ser un niño que clama por su mamá, ¿no? Y al segundo vemos a un anciano lúcido, encantador, intelectual, culto. Es tremenda la actuación de Anthony Hopkins en esta película. Yo sé que ustedes la vieron, que yo estoy llegando tarde, pero bueno, arranqué esto diciendo que estaba llegando tarde. Es una clase magistral de actuación la que nos da este señor. Mientras Cuitca nos lleva con sus colores, con sus trazos, con sus líneas, con esos mapas, su concepto y su perspectiva a escenarios que son terribles. Pero son terribles y posibles, con una capacidad además sobrehumana para condensar ese concepto todo en un lienzo. Pero bueno, sobre todo este ejercicio de cruce interdisciplinario a mí me interpeló como hombre y me dejó estas preguntas. ¿Quién soy hoy? ¿Quién soy hoy? ¿Qué estoy haciendo de forma consciente para vivir el presente, la hora? ¿Y cómo estoy cuidando mi psique? Señores, porque nosotros, una cosa que aquí, no quiero que sea moraleja al final de esta columna de hoy, pero nosotros tenemos que estar atentos, y es un mensaje que lo digo con honestidad para mí mismo. El consumo excesivo de televisión basura, el consumo excesivo de contenidos basura en redes sociales, la pantalla todo el tiempo, nos daña la cabeza. Nosotros tenemos que escuchar música nueva, nosotros tenemos que leer cosas, descubrir autores, ver cine, ir a ver teatro. Eso nos va a jugar, señores, valorar el juego, porque eso nos va a mantener la cabeza activa. Todos vamos para viejo. Yo lo sé. Pero bueno, yo quisiera que cuando esté viejo, quisiera poder recordar este momento. Este momento acá, detrás del micrófono de Punto Cero, esta cabina, Tiago, Diego, detrás del vidrio. Me encantaría poder recordar muy bien este momento y ojalá que ustedes también me pudieran recordar ahí en la pantalla, que no nos convirtamos solamente en camas flotantes. La película El Padre está disponible en Netflix y la exposición de Guillermo Cuitca estará disponible en el Malva, acá en Buenos Aires, hasta el 16 de junio de este año. Vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos a Buenos Aires Cosmopolita.